Es inevitable con el estudio de esta semana poder pensar en la situación actual del mundo. Las naciones, la política, el gobierno, el Estado. La historia se va repitiendo y vemos mucha tensión. No solamente hoy o en estos días, sino que cuando tú miras toda la historia te das cuenta que esto de reyes, presidentes, naciones es un tema delicado. Y hoy lo vamos a estudiar a la luz de la Biblia en Comunidad en Estudio. Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo andas? Muy buenas. Bueno, buenas noches para nosotros. Sí, aquí, ¿no? y buenos días, buenas tardes. En el momento que lo mires. Exacto. Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo has estado? Todo bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo les fue ahí en el Campuri, no? ¿Estuvieron? Muy bien, pasamos un lindo tiempo con los conquistadores, más de 4.000 conquistadores participando. Qué lindo. Disfrutamos el tiempo, realmente muy lindo. Vi que le fue bien a nuestro club, así que... Sí, sacaron el primer puesto. Bueno, obviamente muchos pueden sacar en el primer lugar porque es una serie de puntuación, ¿no? Uh-huh. Pero hay que trabajar y hay que esforzarse para llegar a esa puntuación. Así que felicitaciones a todos los líderes y a los conquistadores también, porque se evalúa todo, se evalúa... Uh-huh. Lo que se hace durante el año, lo que se hace propiamente en el Camporí, se evalúa la conducta, ¿no? Uniformes, campamento, todo, ¿no? Así que agradecido por eso y bueno, todos los padres y todo el staff también que estuvo colaborando y participando de este Camporí de la conferencia de Texas. Espectacular, sí, un abrazo y felicitaciones también de mi parte, muy feliz de que les fue bien y que llegaron bien también, ¿no? Así es. Hoy vamos a estudiar algo muy interesante, ¿no? Y yo creo que es un estudio que tiene una importancia en la contingencia actual, ¿no? Con respecto a las naciones, ¿no? Y de hecho esta es la primera parte que vamos a continuar en el siguiente repaso, ¿no? de esta lección, porque es un tema amplio, ¿no? Es un tema que es muy, muy recurrente en la Biblia y yo creo que nos puede dar una visión distinta a cómo nosotros vemos todo lo que tiene que ver con las naciones hoy, ¿no? Ese conflicto, esas tensiones o esas esperanzas que muchos, incluso cristianos, le ponen a muchos seres humanos, ¿no? De hecho, hay alguien que dice que si tú quieres una comida con tu familia o con amigos que sea en paz, no hables de dos temas, ¿no? Uno es religión y otro es política, ¿no? Sí. Si tú hablas de cualquiera de esos dos, hay tensión. En Argentina le incluimos el de fútbol. De fútbol, sí. Está bueno. Porque son temas que como que generan o despiertan ciertas pasiones en algunas personas y diferencia de ideas. Rivalidad. Exactamente, ¿no? Sí. Rivalidad de ideas que se chocan. Y bueno, hoy queremos empezar a introducir este tema que está presente en la Biblia, especialmente con el tema de la profecía. Así que me gustaría que leamos, si quieres lo puedes leer tú, el verso principal, que está en Daniel 7:14. Dice el texto, Daniel 7:14, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Uh-huh. Es interesante este versículo, ¿no? En Daniel 7:14, de hecho está dentro de una profecía tremenda. Y hoy vamos a ver eso, ¿no? Estos intentos de nación tras nación de poder de alguna manera hacer las cosas bien, ¿no? O incluso algunos le ponen aquí el autor, ¿no? de tratar de gobernar el mundo, ¿no? Estas potencias grandes que se han levantado tratando de gobernar el mundo y que han demostrado que en realidad por más grande que parezca una potencia, tiene una fecha de término, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a estar estudiando esto, una historia que se va repitiendo y creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que la historia en sí, digamos, se podría dividir en tres, o nosotros la podríamos dividir en tres, ¿no? Una es la época de la teocracia, del gobierno de Dios, cuando Dios gobernaba a su pueblo. Y si vamos un poco más atrás, antes de que el pueblo de Dios existiera, como el pueblo de Israel, ¿no? Desde Adán y Eva mismo, lo que todavía no había gobernante y demás, donde Dios tenía una injerencia sobre la humanidad, ¿no?
el periodo del pueblo de Israel propiamente, donde se produce lo que nosotros conocemos como la teocracia, donde no había más que un líder, digamos, que había sido puesto por Dios, que era Moisés, luego Josué, el periodo de los profetas, donde los profetas tenían una injerencia sobre el pueblo, el periodo de los jueces, pero después ya viene el periodo donde ahora el pueblo comienza a pedir, a reclamarle a sus líderes, que eran básicamente líderes religiosos y que tenían un liderazgo también político y también civil sobre la nación, le comienzan a pedir un rey. Y entonces Dios accede a ese pedido, no porque Dios quisiera, sino porque el pueblo estaba sumamente insistente, ¿no? Y entonces aquí nos deja un primer mensaje, es decir, a veces nosotros insistimos demasiado sobre algunos pedidos, ¿no? Y Dios los concede no porque Dios quiera, sino porque nosotros somos sumamente insistentes, como que Dios de alguna manera suelta como diciendo, bueno, está bien, ustedes quieren, allá ustedes, ¿no? Pero después vienen las consecuencias sobre eso. Así como comenzaron a venir las consecuencias de que ahora el pueblo de Israel comenzara a pedir y a reclamar a Dios, que querían tener un rey, pero un rey visible, no un rey invisible como era Dios, sino querían tener un rey visible como las demás naciones. Pero los profetas comenzaron a anticiparle y a anunciarle y a profetizarle de alguna manera que si ellos aceptaban, si avanzaban con ese plan, iban a comenzar a tener problemas, ¿no? Porque los seres humanos por lo general, sí, tomamos algunas buenas decisiones, los gobernantes toman algunas buenas decisiones, pero muchas de esas otras decisiones son malas, son negativas, y muchos gobernantes reinan para sí, para su propia conveniencia, y toman decisiones para su propia conveniencia, como lo vemos hasta el día de hoy. Muchos presidentes o líderes o gente que se instala en el poder y no quieren largar el poder absolutamente por nada, ¿sí? Y entonces en muchos casos deja de ser una democracia y se transforma en un régimen, ¿no? Una dictadura. Una dictadura, ¿no? ¿Por causa de qué? Por causa de que los seres humanos queremos o gobernamos muchas veces para nuestra propia conveniencia, ¿no? Y Dios se lo estaba anticipando a eso, y eso fue los problemas que comenzó a tener el pueblo de Israel. Aún los mejores reyes, podríamos decir, David, un buen rey, Salomón, un buen rey, aún ellos tuvieron muchísimos errores. Y ni que hablar de los otros, que eran, dice la Biblia a veces cuando comienza a hablar de un rey, y hizo lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, el balance general de todo su reinado fue hacerlo malo. Negativo, fue hacerlo malo, ¿no? Claro. Y hay muchos que cuando se resume su reinado, a veces, y gobernó tal rey 20 años, 25 años, 40 años, y ahí hizo lo malo delante. Imagínense un rey que gobierne por más de 40 años y que haga lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cuáles terminaban siendo las consecuencias directamente sobre la nación, ¿no? Entonces vemos allí muchísimos problemas a lo largo de todo ese tiempo del reinado de los diferentes reyes, ¿no? ¿Y te parece que vamos, porque esto es interesante, y gracias por esa introducción, lo que sucede con el pueblo de Israel, ¿no? Y es interesante que esto de creer una ciudad-estado, construir, hacer cultura, está como en el ser humano, en el fondo, porque vemos que en todos, hasta las naciones que se levantaron fuera de lo que es Israel o la historia bíblica, también tenían ese deseo de construir, ¿no? Me recuerdo de una vez la historia de Babel, ¿no? Con la torre, y de alguna manera el ser humano se une y se levanta y se crea cultura, ¿no? Crea ciudad. ¿No? Es un conglomerado. Exactamente. Y eso es interesante, y eso está desde que Adán y Eva salió del jardín del Edén. Algo que no sé cuál es tu opinión aquí, porque en realidad hay una parte aquí que el autor decía que el plan de Dios de alguna manera no era que vivieran fuera del jardín del Edén, ¿no? Yo el otro día estaba leyendo un libro que en realidad me hizo pensar un poco, porque el mandato de Dios antes del pecado fue que se multipliquen y llenen la tierra, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, probablemente el jardín del Edén iba a siempre estar, según el plan, pero de alguna manera ellos estaban comisionados a salir del jardín igual, de todas formas, ¿no? Sí.
No sé, me quedé pensando en eso porque yo decía, bueno, ¿será que ellos quería Dios que siempre vivieran en ese jardín? O que de alguna manera sirviera como de capital, no lo sé, ¿no? Y que se llenara la tierra, pero obviamente gobernados por el mismo Dios, sabiendo que Dios iba a estar Claro. siempre ahí. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que digamos, el resto de la tierra esa es mi visión, ¿no? El resto de la tierra se iba a ir extendiendo y se iba a ir multiplicando. Como que iba a crecer el jardín. Iba a crecer el jardín, ¿no? Ah, interesante, claro. Porque Dios le dice ahora multipliquen la tierra, ¿no? Uh-huh. Y algunos dicen que no era el objetivo de Dios que el ser humano viviera así en ciudades, ¿no? Y que ese fue una creación, un invento del ser humano propiamente, y que fue de alguna manera lo que trajo muchos problemas por el conglomerado, por el hacinamiento en algunos casos de algunas ciudades. Imagínense que hay ciudades, ¿no? Uno va a grandes ciudades, 15 millones, 20 millones, 25 millones de habitantes, en grandes ciudades, todos amontonados allí, lo que hace que la gente viva sin nada y que haya mayor corrupción y mayor cantidad de robos y mayor cantidad de violencia y mayor cantidad de drogadicción. ¿Por qué? Porque la gente vive amontonada ahí, ¿no? Claro. En cambio uno va a pueblos más pequeños o a zonas rurales y hay de alguna manera más tranquilidad, menos violencia. La hay también porque el pecado existe en todos lados, ¿no? Claro. Pero en mayor grado, ¿no? Sí. En mayor grado. De hecho, lo que estás diciendo me recuerda a una interpretación de la historia de Caín y Abel, que es un poquito diferente a cómo nosotros lo entendemos, y en realidad esto se complementa, no es que una sea mejor que otra, pero escuché que Caín estaría representando grandes ciudades que tuvieron como base el asentarse en base a la agricultura, ¿no? De hecho, Caín es un ejemplo de una vida más sedentaria, de una vida, porque si tú, Caín eso hacía, ¿no? Él labraba la tierra y vivía una vida más sedentaria en el sentido de, e incluso más como diciendo, esta tierra es mía, ¿no? Y muchas naciones se crecieron en base a eso, a poder cultivar y todo. Pero el estilo de vida de Abel era un pastor de ovejas, era una vida más nómade, una vida en donde la tierra donde estaba no era su tierra, sino que... Porque eso después trajo mucho... Cuando el ser humano empezó a crecer y se empezó a adueñar de la tierra, las conquistas, la violencia, entonces tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo, porque como que pareciera ser que esa primera asesinato es también el ejemplo de lo que sucedió después de la historia y sigue sucediendo. El más fuerte... Como dos modelos, ¿no? Exacto, dos modelos. El modelo simple de pastor de ovejas, de nómade, de ir de un lugar a otro, en donde no eras un dueño de la tierra, sino que eras alguien que la cuidaba y todo, pero el otro modelo... Y que en realidad después Caín se fue hacia el este del jardín del Edén y comenzó a asentar una ciudad, ¿no? Entonces vemos que eso es interesante, que al final Caín matando a Abel es lo que sucedió a lo largo de la historia. O sea, este modelo de vida más de imperios, de ciudades, matando a una manera mucho más... modelo rural, digamos. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que algo para pensar, porque... ¿Cuánto dolor ha habido en la historia, ¿no? Como que cada vez nosotros vemos en países, en la manera de hacer Estado. Nosotros ahora estamos viviendo en ciertos tiempos como de paz, entre comillas, y ahora que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que sería actualmente la gran potencia mundial, nosotros a veces pensamos, no, esto es difícil que se caiga o que ya deje de ser una potencia mundial. Sí. Pero vemos la historia y esto sucede, o sea, claro. Ningún modelo ha sido perfecto, los modelos han caído, y ahí volvemos a la pregunta, ¿por qué? ¿Qué está mal? ¿Qué hicimos mal o qué estamos haciendo mal? ¿Qué piensas tú? No, tomando un poquito lo que nos muestra tanto el libro de Daniel, el capítulo 2, en la estatua propiamente, el capítulo 7, hay una consecuencia de estados, de reinos, de poderes, ¿no? Y cae un poder y surge otro, y a lo largo de la historia ha sido así. En este último tiempo hablaríamos de la preeminencia del Estado de Estados Unidos como tal,
Pero algunos, en este último tiempo, cuando se ven algunas naciones que van surgiendo, podríamos hablar de China, podríamos hablar de otros países que van emergiendo, que básicamente hoy hasta más que bélicamente o militarmente podríamos hablar el resurgimiento económico o la potencia económica o la potencia financiera de esos países. Claro. Hace que de alguna manera uno se vaya preguntando, ¿será que Estados Unidos Nosotros conocemos lo que dice la profecía con respecto a esto, y en estos últimos días han pasado algunas cosas que nos han mostrado de lo que irá pasando todavía en el final del tiempo, que conforme nosotros lo creemos así. Algunos años atrás, algunos me decían, pastor, ¿pero no será que ahora China va a tomar? Y yo digo, la profecía no dice algo así. Si bien podrán de pronto algunos países como sacar la cabeza fuera del agua financieramente hablando, pero sabemos nosotros lo que va a suceder conforme la profecía dice, y que es la unión de la iglesia y el Estado, ¿sí? La iglesia mayoritaria con el Estado, teniendo un rol protagónico en todo lo que tiene que ver con el tiempo final, ¿no? Y eso es lo que dice la profecía, tanto especialmente Apocalipsis, Daniel también, ¿no? Nos habla de ese periodo final y de cómo esos poderes se van a unir. Ahora, más allá de esto, que es el concepto de naciones, ¿no? Cuando vamos allí al día, creo que es como el día lunes. ¿De iglesia? Donde habla de las naciones, ¿no? Sí. Se habla de ese poder propiamente de los pueblos circunvecinos al pueblo de Israel. Y que de alguna manera comienzan a tener influencia sobre el pueblo de Dios. Entonces ahora nos viene a nosotros trayéndolo en el aquí ahora, como decíamos la otra semana, estableciendo ese puente hermenéutico, es decir, ¿qué es lo que quiso decir Dios allá y entonces? ¿Qué mensaje Dios le quiso transmitir a su pueblo? Diciéndole cuidado con unirse con las naciones vecinas. Y si algo Dios quería es que ellos se mantuvieran fieles en obediencia a Él, en creencia a Él, que se mantuvieran y que no miraran hacia los costados, ¿no? Pero ellos, el problema es que comenzaron a mirar hacia los costados y les comenzó a gustar ciertas cosas. Y entonces de ese pueblo que Dios quería que sea un pueblo que se mantenga nómade, yendo de aquí para allá, ¿no? Como tú decías, ahora ellos reclaman y Dios les concede esa tierra nueva. Ellos se instalan así, pero siempre mirando afuera del cerco. Claro. Decimos aquí en Estados Unidos el fence, ¿no? Siempre mirando por encima del fence a ver qué es lo que tienen los otros, qué es lo que hacen los otros, qué dioses tienen los otros, cómo adoran, qué hacen, qué ropa se ponen, cómo se adornan, ¿sí? Todo el tiempo mirando a los demás. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy, ¿no? Hoy podríamos decir, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra o la expresión mundo, ¿no? Mirar hacia el mundo, pero no me gusta utilizarla, pero la voy a usar para que podamos entender el hecho. Como la cultura actual, ¿no? Claro, la como mirar secular. siempre afuera, ¿no? Sí. Es decir, mirar siempre afuera y copiar. Decir, bueno, nosotros miramos afuera y copiamos. Cuando Dios quiere que nosotros tengamos un pensamiento propio, un pensamiento nuestro, una creencia bien fundamentada, bien sedimentada, y no necesitamos mirar hacia afuera para copiar esos modelos, ¿no? Y no estoy diciendo aquí con esto que nos alejemos del mundo, que estemos ahí como viviendo en una burbuja, no, porque nosotros necesitamos estar cerca del mundo y Jesús mismo le dijo a su Padre cuando le hablaba acerca de sus discípulos, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí. Y esto tiene que ver con eso, es decir, las naciones circunvecinas o las culturas, como tú decías recién, ¿qué influencia están teniendo sobre nosotros? ¿Será que nos influenciaron de tal manera que nosotros estamos perdiendo nuestra identidad? Pues eso tiene que ver con una cuestión de identidad, de valores. Es decir, ¿qué valores son los que tenemos? Tenemos los valores conforme al mundo, porque el mundo hace esto, entonces nosotros también lo hacemos. Esta semana, conversando con algunos jovencitos, les decía, ¿por qué estaban haciendo bullying a un grupo a algunos niños, a otros niños, ¿no? Pero todos lo hacen.
Entonces, y nosotros podríamos decir otras cosas hablando de los adultos también, ¿no? Yo miro esta tal o cual serie porque todos la miran y porque si no la miro, o miro esta novela o miro esto otro, aunque no, sé que no es bueno, pero lo hago porque todos lo hacen. O hablo de determinada manera porque todos hablan así. En la escuela hablan así, en mi trabajo hablan así, entonces ya me contagian. Entonces, perdemos nosotros la identidad que el Señor quiere que tengamos, perdemos los valores copiando lo que está al lado nuestro, lo que está fuera del fence, ¿no? El Señor quiere, tú concéntrate en esto, concéntrate aquí, quédate en esta creencia, en este pensamiento, ¿no? A veces eso es un punto interesante porque mientras tú hablabas yo me cuestionaba un poco qué es la identidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Dónde está nuestra identidad? Y para mí es inevitable pensar, o sea, en Jesús. Jesús nos dijo cuál debería ser nuestra identidad, cuáles son los frutos que tiene el que tiene el Espíritu, ¿no? Los frutos del Espíritu. Cómo opera, cómo obra, cómo se mueve en este mundo alguien que tiene el Espíritu, ¿no? Porque está el lado que es muy peligroso también, que pensar que no parecerte al mundo es superficialmente no parecerte al mundo, ¿no? Claro. Simplemente, entonces como me voy a vestir de cierta manera, o no voy a usar joyas, o no me voy a tatuar y listo, ¿no? Ya no me parezco al mundo, ¿no? Pero puede ser que ya no tengas tatuajes, pero puede ser que tienes tatuado dentro tuyo el usar la mentira para conseguir algo, ¿no? O el ser corrupto para llegar a algún lugar, ¿no? O estás tan impregnado de la sociedad consumista hoy que ya no usas tatuajes, pero tu corazón no está tranquilo si no tienes el último iPhone, no lo sé, por decirlo así. Sí. Entonces yo creo que al final el cambio, por eso Jesús vino, porque por más que nosotros tratemos de no parecernos superficialmente y tratar de maquillarnos para vernos distinto al mundo, no va a funcionar si no hacemos un cambio realmente y radical desde dentro, ¿no? Y también algo que no se nos tiene que olvidar es que el llamado de Abraham, ¿no? Abraham lo llamó Dios para poder salir de la nación donde estaba, iniciar esta nueva nación, ¿no? El pueblo de Israel. Pero él dice, a mí siempre me ha gustado esto, que Dios lo bendice para que él sea una bendición para todas las naciones. O sea, la bendición nunca se queda en nosotros simplemente. Sí. Y por eso aquí no estamos abogando por una vida monástica, una vida en donde tenemos que cada vez más alejarnos, porque ¿cómo tú vas a hacer una bendición si te alejas, ¿no? Si no existen puentes de conexión. Claro. Entonces yo creo que al final, cuando tú te sustentas en la cultura del reino, cuando tú vives más según la cultura del reino de Jesús, tú más eres una bendición para los otros, ¿no? Y termino este argumento aquí con mi mamá. Siempre me acuerdo cuando uno es estudiante, ¿no? Uno es joven, tú hablaste del bullying. Siempre está eso de cuídate de tus amigos, no vaya a ser que te influencien, ¿no? Siempre a mí me plasmaron algo un poquito diferente, porque yo sabía que los amigos que yo tenía que influenciarlos a ellos, o sea, como que de alguna manera yo era la influencia que ellos tenían de manera positiva. A veces nosotros es tan débil nuestra fe que pensamos que el mal nos va a influenciar más a nosotros, cuando en realidad Jesús atraía a muchas personas y eran admirados por cómo él mostraba la bondad, ¿no? Entonces yo creo que si bien es cierto, tenemos que cuidarnos muchísimo de las cosas que escapan de la cultura del reino. Tenemos que de alguna manera influenciar, tenemos que de alguna manera ser luz, ¿no? Por eso no te pido que los quites del mundo, sino que los pongas y que sean luz, ¿no? Sí, eso tal cual. Hace unos días conversaba con una persona y me decía, no, pastor, lo que pasa es que necesitamos volver a la esencia, ¿no? Y entonces yo le digo, pero ¿qué es la esencia? Y no lo que hacíamos hace 40 años atrás. Pareciera como que la costumbre o el costumbrismo esencia, claro, de cómo nos vestíamos, de lo que se hacía, lo que se cantaba, lo que se decía, eso es la esencia. Y yo le digo, mira, el problema es que nosotros tenemos que todavía no hemos terminado de definir adecuadamente cuál es la esencia. La esencia es eso, la esencia es una costumbre, es lo que se hacía 40, 60 años atrás, o la esencia tiene que ver más en profundidad, como tú decías,
la esencia es lo que Cristo transmitía, ¿no? Claro. Lo que Cristo enseñaba. Cristo vino a ser un revolucionario, y si vamos a la esencia podríamos decir, él rompió con las esencias de ese tiempo. Claro. Porque la esencia era costumbres. otra. Ajá, sí. La esencia era otra, la esencia era ámense unos a los otros. Ámense en profundidad unos a los otros, ¿no? Ser un nuevo ser humano, un tipo diferente, ¿no? Eso tiene que ver con la verdadera esencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser o tener una verdadera esencia y ser perfume a los demás, viviendo allá aislado, viviendo allá lejos, solo? ¿De qué sirve el perfume? Sí. ¿Sí? ¿De qué sirve el perfume? No sirve absolutamente de nada, ¿no? Yo puedo tener un perfume y compartir ese perfume a los demás cuando vivo en comunidad, cuando vivo al lado de mi vecino, y cuando puedo ser una influencia con ellos. Sí. ¿No? Porque a veces también corremos el riesgo de no hacer nuestro mensaje comprensible. O sea, mientras menos me veo como ellos, y no hablo solamente de lo por ejemplo, tú hablabas de ropa y todo eso, pero yo pienso, a veces nosotros queremos ser tan diferentes que al final no somos comprensibles para el mundo. O sea, nuestro mensaje se vuelve incomprensible. Y eso ha caído mucho en las iglesias evangélicas, cristianas, y nosotros también. O sea, por ejemplo, si tú ves a una pareja tocando puertas, falda larga, ¿no? Aspecto típico evangélico, pentecostal, o incluso muchos misioneros adventistas antiguos, muchos de mis amigos que yo conozco van a cerrar la puerta enseguida. O sea, va a ser hay ya como un preconcepto en donde si tú te ves de cierta manera, no, yo no lo voy a escuchar. Entonces, nuestra reforma incluso va mucho más allá que algo superficial de cómo nos vemos. Y la esencia también va mucho más allá que simplemente costumbres. Sí. Se trata de ser un nuevo ser humano. Y ahora mira, sé que estamos como englobando todo. Englobando, sí. Y eso está buenísimo. Así que quizá un capítulo diferente, porque tengo una pregunta buena, porque hay muchos que de alguna manera piensan que, por ejemplo, teniendo un presidente cristiano, el evangelio de alguna manera va a expandirse más rápido, ¿no? O va a defender él nuestros principios, ¿no? Pasó mucho, por ejemplo, acá con este nuevo presidente que hay. También en Chile pasaba cuando habían ciertos candidatos que como eslogan político se levantaban y decían, bueno, yo voy a abogar por la familia, ¿no? Porque hombre y mujer y todo. Y muchos llevaban como, ahí es la oportunidad para el mensaje, ¿no? ¿Sabes que yo pienso, ¿por qué Jesús al final habrá inventado la iglesia, ¿no? Que la iglesia no es una idea nacional, no es un estado, ¿no? La iglesia opera desde otra área, ¿no? Muchos piensan que el mensaje se expandería más rápido si sale un rey o un presidente que defiende tus principios, cuando en realidad lo más potente, y por eso Jesús nunca fue como, voy a ir entonces a convertir al César para que César pueda obligar a todo el mundo a guardar los principios del reino. La iglesia no crece así. De hecho, se ha dado en la historia de que cuando se levanta un rey y hay esta unión tan peligrosa, ¿no?, entre iglesia y Estado, ha habido catástrofes, persecuciones y corrupciones. Sí, ¿no? o la iglesia, digamos, se vuelve en paz, digamos, tranquila, y entonces se termina cayendo todo lo que tiene que ver con los principios, desbarrancando, ¿no? Y por el contrario, cuando hay persecución sobre el pueblo, sobre la iglesia, es donde se producen los mayores reavivamientos, ¿no? Eso está comprobado a lo largo de la historia. Entonces, uno dice, bienvenidos las persecuciones. Jesús mismo, bienaventurado, ¿no? Claro. Si los persiguen. Sí. Tremendo. Eso está, digamos, comprobado históricamente, ¿no? La iglesia creció más cuando hubo persecución. Cuando estaba así tranquilo, todos empezaban a mirar, como decía, siempre mirando fuera de su terreno. Siempre mirando por encima del fence, ¿no? Decían, ¿qué tienen allá? ¿Qué tienen? Comenzaban a mezclarse en matrimonio, comenzaban a adquirir las costumbres, comenzaban a adquirir la alabanza o la adoración a dioses paganos.
En cambio, cuando pasaban por tiempo de sufrimiento, había un tiempo de reavivamiento, reforma y reavivamiento, ¿no? Sí. Correcto. Sabes que hay un pensamiento en el día martes con respecto, bueno, a esto mismo que estamos aquí dialogando. Qué interesante lo que tú dices, porque al final de este estudio se presenta y se compara mucho lo que pasó con el pueblo de Israel y con los reyes que se levantaron a la iglesia cuando llegó a Constantino convertirse, ¿no? Es como que si Israel dijera, bueno, ahora con este rey vamos a poder crecer más, y pasó todo lo contrario. Sí. O crecieron, pero de otras maneras, ¿no? Y también en la iglesia, cuando llega el evangelio y Constantino se convierte, ¿no? Y pensó que la iglesia, al llegar ahí a Roma y hacer esta unión, iba a tener más fuerza. Y podemos decir superficialmente, quizás creció, quizás tuvo más fuerza, tuvo más lujos, más dinero, más construcciones, iglesias tremendas, pero pasó lo más peligroso de todo, que es esto que no puede existir junto, ¿no? Que está el mensaje de Jesús, y cuando tú ves después lo que ocurrió con la iglesia cristiana católica después que empezó a crecer y que empezó o sea, de ser perseguida se volvió perseguidora, ¿no? Yo creo que eso es interesante, y aquí hay un pensamiento que dice: hoy como ayer todos los gobiernos humanos tienen algo en común, dice. Pecadores gobiernan a pecadores. En vista de ello, no debería sorprendernos que las cosas no resulten bien. Sí. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Será que es así? Tal cual. Por eso decíamos recién lo que se produce a lo largo de la historia y lo que vemos nosotros hoy en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Y siempre no me inclino por un partido político o por otro, ni en mi país, ni aquí mismo tampoco. Sabemos que, y a veces hay personas que confían demasiado y como que ponen las esperanzas ciegas en este gobernante, porque dicen, no, este nos va a sacar adelante, este va a hacer las cosas bien, no, este. Y sabemos que en el tiempo final de la historia del mundo esto va a ir cada vez peor. Ahora con el nuevo presidente en Argentina, que se ha hecho famoso en todo el mundo, la gente como que está esperanzada ahí, y decimos, sí, puede venir un periodo tal vez como de tranquilidad, pero sabemos que este mundo va a ir cada vez peor. Lo mismo con el gobierno aquí en el país donde estamos, ¿no? Algunos dicen, no, nos va a sacar adelante de las cuestiones económicas, ¿no? Porque es sumamente proteccionista Mira, deja las cosas en las manos de Dios. Deja las cosas en las manos de Dios, confía plenamente en el Señor, no te fíes o no te ampares en una persona, en un político, porque nos van a fallar, porque ellos están pensando solamente, y como digo, no porque sea de un partido o del otro, al contrario, cualquiera que sea, ¿no? Estamos viendo los tiempos finales y sabemos que a este mundo le queda poco tiempo. Y nosotros tenemos que estar con nuestra vista más apuntando a lo que el Señor nos está ofreciendo que a lo que va a pasar aquí. Tenemos que seguir viviendo, no vivir ni alarmados, ni apesadumbrados, decir, como algunas personas que de pronto están viendo cada detalle, si esto es el cumplimiento aquí, allá, o lo que está pasando, la decisión y viven aterrada por las decisiones de cada día, ¿no? Y escuchan las noticias, leen las noticias, miran las noticias y se aterran por las decisiones que se están tomando, ¿no? Decisiones económicas, financieras, ¿no? Cuando surgió todo esto de los aranceles que se le aplicó a los distintos países, decían, no, esto va a ser un caos porque todas las cosas van a aumentar, y después pasaron unos días y todo fue retrocediendo para atrás porque sabemos que no es viable algunas de las cosas que se estaban... Claro. Y otras sí serán viables y será un tiempo difícil, pero sabemos que tenemos que mirar hacia adelante y decir, el Señor nos va a proteger de todas estas cosas y el Señor le pondrá fin a todo esto a su tiempo, ¿no? Y también pensar dónde está nuestro tesoro, ¿no? Porque tú decías, hay personas que son más apasionadas porque la economía esté estable, porque les vaya bien económicamente, por defender o crecer su patrimonio, que por hacer crecer el reino, ¿no? Sí. Entonces yo pienso, tanta pasión tienes porque algún presidente te va a sacar adelante económicamente o va a hacer crecer tu comodidad.
y para hablar de las cosas que tienen que ver con hacer crecer el reino, la misión, no tienes la misma pasión. Entonces yo pienso, ¿dónde realmente está nuestro tesoro? ¿Dónde realmente está nuestro corazón? ¿No? Mira lo que dijo Jesús así en Mateo capítulo 20, versículo 25. Dice, entonces Jesús, llamándolo, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestros siervos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús nos coloca el contraste, ¿no?, entre la política humana y cómo era su servicio, su ministerio. Y que Él quiere que nosotros copiemos ese tipo de servicio y ministerio. Y que no nos vayamos por el lado de que copiemos el modelo político, sino el modelo del ministerio de Jesús. Transformarnos en siervos de los demás. Y cuando nosotros identificamos eso como un estilo de vida, ¿no? Nuestra vida toma otro sentido, nuestra vida cambia, ¿no? Sí. Y comenzamos a trabajar por aquellas personas que están alrededor nuestro, comenzamos a ver las necesidades que ellos tienen, ya sea necesidades de ayuda, necesidades financieras, necesidades profundas que la gente está viviendo. Unos pocos días atrás recibí un llamado que me conmocionó tremendamente, ¿no? Una madre que está pasando en este momento, que de paso le mando saludos, ¿no? Está pasando por una situación sumamente triste con una hija, ¿no? Y me sentí sumamente conmovido por esa situación, porque uno dice cuánta tristeza que hay en el mundo, cuánta tristeza que esta madre está sintiendo por eso que le está pasando a su hija, esa condición, ¿no?, que es propio de lo que está pasando en este tiempo. Nosotros 30, 40, 50 años atrás no se veían esas cosas que vemos hoy. Jóvenes que están con profunda depresión, ¿no? Yo cuando tenía 14, 15 años, 16 años, nunca pensaba siquiera en deprimirme. No había ni tiempo. No había ni tiempo. No, o sea, yo no me acuerdo haber conocido un joven, un amigo, un compañero que estuviera deprimido. Sí, a lo mejor pasaban por algunas situaciones así como de altibajo emocional, pero enseguida uno salía adelante, ¿no? Pero hoy en día las condiciones que están viviendo y a veces se maldice, no se maldice, ¿no?, sino se mal espacio dice que lo que pasa es que esta generación es una generación de cristal, que hay ciertos situaciones, digamos, que podríamos pensar, pero es totalmente diferente, ¿no? Eso es lo que es. Yo no sé si decir una generación de cristal, sí una generación, digamos, distinta a lo que eran 20, 40, 60, 50 años atrás. Pero producto de lo que nosotros hemos ido plantando como sociedad. Y nuestros jóvenes son el producto de lo que nosotros hemos ido plantando en este último tiempo. Entonces, tenemos niños de 12, 13, 14 años, 15 años, no solo con pensamientos suicidas, sino con que los llevan a cabo, ¿no? Wow. De suicidarse o de intentar suicidarse. Un caso que yo les estoy contando ahora es una muchachita, ¿no?, que intentó suicidarse. Y los psicólogos que la atendieron decían a la madre, mire, el grado de lo que ella ha hecho, ella en algún momento, nosotros la podemos sacar de aquí, del hospital, todo, pero lo que ella ha hecho, digamos, cómo hizo esto del intento de suicidio, lo va a volver a hacer, lo va a volver a intentar otra vez. Porque hay algunos que de pronto hacen algo para intentarlo, pero en el momento se asustan y después ya no lo vuelven a hacer porque se asustaron, porque fueron hasta cierto nivel, pero algunos van a un nivel muy profundo, no logran, no alcanzan el objetivo que es matarse, quitarse la vida, pero lo van a intentar otra vez, ¿no? Entonces esa es la sociedad que nosotros tenemos.
y es por lo cual nosotros tenemos que trabajar, es por lo cual nosotros tenemos que luchar. Hace algún tiempo nosotros casi que no hablamos de estas cosas, porque era algo eran pocos casos allá perdidos, ¿no? Pero en este último tiempo, podríamos decir, hasta me atrevo a decir de la pandemia para aquí, las cosas se han intensificado de una manera notoria, ¿no? Sí. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que comenzar a hablarlas como tal, hablarlas como padres, hablarlas como iglesia, hablarlas como líderes religiosos, como consejeros espirituales, como consejeros emocionales. Son cosas que las tenemos que hablar porque es lo que está pasando en este tiempo, ¿no? ¿De qué manera nosotros vamos a hacer para trabajar con aquellas personas que están a nuestro alrededor y poder transformarnos en una luz para aquellos que están pasando, no que están, porque a veces decimos están viviendo en la oscuridad, que están pasando por la oscuridad. Pues en algún momento nosotros podemos llegar a estar pasando también por la oscuridad. Esto no es, la luz no es privativa de algunos. Es decir, yo estoy siempre en luz. No. Hoy puedo estar en la luz, pero en algún momento mañana, la semana que viene, puedo estar pasando por una temporada de oscuridad en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué ayuda voy a recibir de afuera? Voy a recibir pedradas, voy a recibir juicios, ¿no? Decir, lo que pasa es que este se alejó de Dios, por eso está pasando eso. No. Es decir, ¿qué ayuda voy a recibir de parte de aquellos que son mis hermanos? ¿Qué ayuda yo estoy dando a aquellos que son mis hermanos que están pasando por un tiempo de oscuridad también, ¿no? Así es. Es tremendo porque al final nos lleva a la parte como final o central de lo que estuvimos hablando, que es la idea de Jesús, ¿no? De la iglesia. Jesús levanta una iglesia, inaugura con su vida una manera nueva de ser humano, ¿no? Un ser humano que pueda abrazar, que no piense solo en sí mismo, que pueda ir en búsqueda del perdido, que pueda incluso vivir milagros en su vida, en su manera de ser y de actuar, ¿no? Que ponga al otro primero, que sirva realmente. Entonces, todo ese mensaje de Jesús que después los primeros cristianos lo vivieron, yo siempre pienso, ¿cómo será realmente vivirlo hoy, ¿no? Yo el otro día me preguntaba, ¿por qué será que a los primeros cristianos los persiguieron tanto, ¿no? Y yo creo que su mensaje era tan contracorriente. O sea, Roma tenía su forma. La paz se conseguía en base al imperio, al César, a la violencia, al poder militar. Y ¿qué iba a ser ciertas comunidades que se reunían en sus casas, que compartían sus bienes? ¿Por qué será que ellos tanto los persiguieron? Y yo pensaba, claro, porque era una manera tan diferente de ser que desestabilizaba el imperio. O sea, imagínate incluso pensando en términos económicos, ¿no? Si nosotros como iglesia nos propusiéramos, no van a existir pobres entre nosotros, vamos realmente a compartir nuestros bienes, como lo hacía claro, voluntariamente, porque el otro lado está el comunismo y todo que se ha intentado instaurar, de forzadamente intentar plasmar y que todos tengan lo mismo, ¿no? Pero realmente, ¿cómo era la iglesia primitiva? La gente tenía un nuevo corazón y compartía y se ponía al otro, y compartían sus bienes y se reunían y alababan, y eso le molestaba al imperio al final, porque era tan diferente, era tan fuera de la forma orgullosa de moverse este mundo, que tenían que detener este movimiento, ¿no? Entonces yo creo que al final el llamado que existe aquí en Apocalipsis 14, ¿no? O el mensaje del tercer ángel, ¿no? Que tenía el evangelio es eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo creo que nosotros debemos nuevamente abrazar este mensaje, ¿no? La iglesia está para predicar, y no solamente predicar con palabras, sino con la manera de ser, de poder vivir realmente de una manera tan diferente, pero a la vez tan atrayente, que pueda realmente ser un impacto. Y eso está profetizado. La manera de que los cristianos se levanten en el último tiempo y este pueblo nuevamente vuelva a ser guiado por el Espíritu y pueda soñar con ver a Jesús reinar, va a ser perseguida nuevamente, ¿no? Porque cuando realmente se vive un cristianismo fuera de lo cómodo que hoy vivimos, y entregado y apasionado, va a haber persecución, pero también va a haber fuerza del Espíritu multiplicando esto y llevándolo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no?
Entonces el sueño es ese, invitarte a ti, que puedas pensar qué cambios, qué puedo hacer para realmente ser iglesia hoy, para realmente ser esta nueva criatura que Dios quiere levantar, ¿no?, en este siglo. Y que podamos nuevamente depositar nuestra esperanza en Jesús, ¿no? Nuestra esperanza no está en un modelo económico, no está en un presidente, no está en la fuerza, sino que nuestra esperanza está en Jesús y en su Espíritu, ¿no? Y Él tiene su esperanza, imagínate, nuestra esperanza está en Jesús y Jesús tiene su esperanza en su iglesia, ¿no? Y está escrito, no ha renunciado a su idea de que su iglesia pueda ser ese canal de bendición para todas las naciones. Así que yo sueño con eso y como tú dices, y gracias por plantear este ejemplo, el problema es mucho más profundo que simplemente un presidente gobernando y tomando decisiones. Eso. Hay gente que se está matando hoy viviendo la vida más cómoda que existe porque el problema está en nosotros, ¿no? Que es el pecado. Esto no tiene ni que ver ni con una economía, porque como decimos siempre, ¿no? Estamos en este país que es la principal potencia económica y sin embargo uno ve cosas terribles, ¿no? Cosas que ni en Argentina vi en tantos años de ministerio en los cuales trabajé allí, ¿no? No tiene que ver con economía, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con bienes materiales, sino que tiene que ver con una falta de Cristo, ¿no? Oh. Y Jesús vino a cambiar eso, ¿no? Jesús vino a ser la luz de los que estaban transitando en oscuridad, ¿no? Wow. Y nosotros como pueblo de Dios podemos llegar a ser ese reflejo de esa luz, ¿no? Amén. Que tú también puedas convertirte en ese reflejo de la luz de Cristo y que puedas pensar, ¿no?, cómo estamos viviendo tú y yo. Porque es fácil apuntar y echarle la culpa a cualquier otra cosa que no sea mi propia vida, ¿no? La revolución verdadera, el despertar, la reforma comienza por ti y por mí. Así que Dios te ayude a poder tomar las decisiones adecuadas en este año y que podamos ver milagros. Yo creo mucho que en estos tiempos necesitamos como iglesia volver a levantarnos como esos primeros seguidores de Jesús y que podamos llevar el nombre de Cristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones. Bye.